de los temas de los que nos ocupamos en varias oportunidades aquí en el otro lado de la pandemia tiene que ver con la educación y sobre todo en el inicio de la pandemia con tantas dificultades y con esto que ha dejado esta pandemia, que es mostrar las diferencias que hay entre sectores con esta falta de posibilidades con la conectividad, con la falta de esta inclusión real. Bueno, lo cierto es que hemos hablado de si esto no era una oportunidad, además de este otro lado, para replantearse el sistema educativo, Eduardo, en su conjunto y respecto también a nuevas generaciones que tienen otras demandas que no teníamos antes. ¿Crees que se aplicó o se avanzó en una reforma o estamos como en salud? No, yo la verdad que me siento súper reconfortado, Sole, porque nosotros cuando empezamos este programa, en este espacio hablamos de dos temas, creo, que hoy por hoy empiezan a meterse o a empujar en la agenda política. Uno es la reforma del sistema de salud, y lo planteó ya la vicepresidenta una vez en discusión en senadores, que hay que replantear la estructura sanitaria en la Argentina y rediscutir el sistema de salud que queremos. Y el otro tema que se empieza a meter en la agenda es el tema de la comprensión de la conectividad como bien público. Y es algo que el presidente lo dijo en estos días, en donde plantea también la necesidad de poder darle un plano de igualdad, de equidad a todos los habitantes de nuestro país, a todos los estudiantes de la Argentina, en el acceso a la conectividad como bien público. Bueno, son dos temas que nosotros lo dijimos acá cuando empezó la pandemia, que iban a ser dos temas críticos, quizás las asimetrías que el sistema de salud argentino proponía y quizás también desde el punto de vista educativo las desigualdades que propone un sistema desde la virtualidad cuando hay millones de personas en nuestro país que no tienen acceso de calidad a Internet. Ese es un aspecto de la discusión. El otro aspecto es hacia qué sistema educativo vamos y planteamos para las nuevas generaciones que tienen otras demandas. Por eso la convocamos una vez más a ella, que es experta en todos estos temas. Es Laura Lewin. Laura, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Sole, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo estamos en educación? Hablamos tantas veces, bueno, ya pasó 1 año y medio de esto que nos atravesó y nos hace mover las estructuras. ¿Se cambió algo? ¿Se va camino a plantear cambios profundos? A ver, yo creo que los docentes todavía están tratando de organizarse y ver un poco qué es esto que está pasando. No nos olvidemos que el año pasado fue un año de sobrevivir, ¿no? De necesidades básicas, del tema de la vacuna, del tema de los barbijos, bueno, cómo nos reencontramos. Yo creo que recién ahora este año se están empezando a reencontrar esos docentes con los alumnos para ver cómo se va a trabajar, para ver cuáles son los contenidos, ¿no?, que se van a priorizar, cuáles son esos contenidos jerarquizados, cuáles son los contenidos que tal vez no son tan centrales, que los chicos puedan aprender más adelante, solos en el colegio. Así que, bueno, muchos cambios no se han visto. Yo creo que hay que entender qué significa el cambio, ¿no? Si el cambio fuera fácil, Sole, yo estaría tan flaca. No es así. Yo creo que se necesita realmente de líderes muy fuertes que puedan acompañar algo que sabemos todos, y es que la educación tiene que transformarse. Esta es una educación para un mundo que ya no existe. Esto de tener un docente parado delante del pizarrón ya no se puede sostener. Con esto de la pandemia hemos visto cómo los chicos aprenden de maneras completamente diferentes, con sus pantallas, con sus tablets, con sus celulares. O sea que el docente necesita tener un lugar diferente, que es el de facilitador. Facilitar estrategias pedagógicas interesantes, facilitar ambientes seguros para que los chicos puedan sentirse seguros emocionalmente y puedan aprender. Y por supuesto, bueno, me parece que todavía viene esta deuda enorme, que es lo que estaban hablando ustedes, que tiene que ver con los grandes desafíos en cuanto a la desigualdad que tenemos en Argentina, ¿no? Ya sabemos que con conectividad y sin conectividad no es lo mismo. Claramente necesitamos que todos estemos conectados, porque si no nos alejamos mucho del mejor futuro que podemos tener. Hola Laura, ¿cómo te va? Eduardo López te saluda. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, bien, bien. Acá escuchándote atentamente y coincidiendo. Nada, yo te escucho con mucha atención todo lo que planteás sobre la transformación del sistema educativo, que quizás antes de la pandemia era una especie de fenómeno que estaba ahí peleando por colarse en la agenda, que lo discutían algunos especialistas, pero que no tenía la importancia ahora
en lo que es la continuidad de la calidad educativa a futuro, ¿no? Y en esto que decías vos, de un sistema que está demostrado hoy a la fuerza que necesita ser mejorado. Lo mismo que en el sistema de salud. Yo soy médico, vengo del palo sanitario y también venimos diciendo desde lo sanitario lo mismo. Lo que pasa que ahora se pone en agenda la necesidad y la urgencia de poder hacerlo. Desde esta perspectiva, además de médico, soy docente universitario y estoy transitando con lo mismo que decías vos, como todo docente, estos 2 años tratando de generarnos nuestras propias herramientas, la manera de poder llevar adelante el proceso educativo en esta instancia de conectividad distante, porque tenemos el vínculo con los alumnos, pero en el cara a cara, ni siquiera en el examen final hemos podido tener contacto. Y creo yo que todo lo que tenga que ver con la modernización, los fenómenos culturales nuevos desde lo tecnológico, ninguno reemplaza el cara a cara, que en algún momento es necesario y que en situaciones muy particulares es imposible de poder reemplazar. Por lo tanto, veo con cierta dificultad que todavía no esté la enseñanza superior al mismo nivel de presencialidad que tienen los niveles más inferiores, como son la escuela media, la escuela primaria y el nivel inicial. Todavía la presencialidad en espacios de educación superior no está con el mismo nivel. ¿Por qué crees vos que esto está ocurriendo con un espacio que hoy por hoy es capital? Porque pensemos que generaciones enteras de profesionales de cualquier rama están esperando esto para poder terminar. Yo doy clase en 5º año, imagínate, poder terminar sus estudios y ahí hay como un vacío todavía en poder volver a la presencialidad. Yo creo, Eduardo, que mucho tiene que ver con que se supone que un alumno universitario ya ha desarrollado ciertas destrezas, ciertas habilidades que tienen que ver con la autonomía, con la autodisciplina, con el poder priorizar, con el poder organizarse, que tal vez los chicos más chiquitos no lo tienen y además, bueno, convengamos que aprender a leer y escribir de manera virtual es pero muy complicado. Pero sin embargo, yo tengo que reconocerte que los chicos, especialmente de primer año de la universidad, que ya un primer año de universidad, viste que es muy difícil. Bueno, muchos se están quedando fuera del sistema porque venían de unos últimos años del secundario en donde arrancó la pandemia y están tal vez en un primer año en donde no tienen el acompañamiento del docente, les empieza a ir mal en los exámenes y bueno, se desmotivan y abandonan. Yo creo que la presencialidad es muy importante, pero también creo que es muy importante empezar a hablar de un complemento, tecnología y ser humano, ¿no? Totalmente docente de acuerdo. Y tecnología. Totalmente de acuerdo. No creo que sea bueno ni un 100% de tecnología, ni un 100% de docentes sin tecnología, porque no nos olvidemos que cuando nuestros alumnos nacieron, Google ya existía. Ellos aprenden mucho más fácil con la tecnología, porque ellos todo lo manejan con dedos, ¿no? O sea, todo está ahí en el teclado. Entonces creo que, bueno, tenemos que ir camino a una complementación en donde tengamos una tecnología más humana y humanos más tecnológicos y que podamos darles el mejor escenario posible a nuestros alumnos. Creo que es muy importante el tema de la empatía. Muchos docentes siguen pensando qué enseñar y cómo enseñarlo y creo que las preguntas son otras. Es cómo aprende mi alumno y cómo puedo ayudarlo a aprender. Porque si no tenemos docentes que enseñan, pero alumnos que no aprenden. Entonces, en relación a tu pregunta, me parece que es muy importante el tema de la presencialidad, no únicamente porque necesitemos aprender de este docente, sino porque el cerebro es un órgano social y necesitamos vincularnos, y necesitamos relacionarnos, y necesitamos mirar al otro, y necesitamos trabajar en grupos, y necesitamos poder investigar y hacer debates, porque tenemos que hablar de un aprendizaje activo. Cuando yo decía recién que, como en la ruleta, ¿no? Esto de que el docente parado delante del pizarrón no va más, tampoco va más el aprendizaje pasivo, de estar sentado escuchando a un docente. Claro, el aprendizaje tiene que ser activo, y ahí necesitas la interacción, el trabajar con tus compañeros. Por último te pregunto, ¿y vos creés que en este marco de cosas que creo que muchos alumnos han aprovechado esta otra parte de la pandemia, que para muchos es negativa y para ellos la han aprovechado y nos han demostrado esto que vos decís, los docentes están
a la par para dar este salto, esta transformación, esto que vos decís, romper reglas que eran muy estrictas y que vienen de generaciones pasadas que ya no son las de ahora? Mira, a mí me cuesta mucho hablar de los docentes, los adolescentes, los alumnos, porque viste que cada uno tiene Sí. sus recursos, su motivación. Yo no sé si los docentes están preparados. Sí sé que hay muchísimos docentes que tienen esa habilidad de poder adaptarse, la resiliencia. Y creo que hay dos nuevas habilidades que se ponen en juego ahora. Uno es el upskilling, que tiene que ver con mejorar nuestras propias habilidades, y lo otro es el reskilling, que es aprender cosas nuevas. Esto es lo que se viene en el nuevo mundo, ¿no? En este mundo que de un día para el otro nos cambió. Es decir, que vamos a necesitar de docentes que, además de ser creativos, además de poder desarrollar un vínculo con sus alumnos, además de poder generar estrategias pedagógicas interesantes, puedan adaptarse, tengan esta resiliencia emocional para que a pesar de todo puedan volver a ponerse de pie. Y creo que el juego de la adaptación va a ser muy importante. O sea, en la medida en que sigamos enseñando como nosotros aprendimos, y bueno, vamos a estar enseñando para un mundo que ya no existe. Sos tan clara, tan agradable. Tenemos que generar aquí en nuestros contenidos un programa de educación y que sea conducido por Laura Lewin. Muchas gracias. Pero para que te haga una analogía con Eduardo, que es médico. Así terminamos medicina, salud y pedagogía juntos. Está todo entrelazado, Laura. Total, pero déjame terminar con esto. Mira, a ver si te gusta, Eduardo. Un médico del siglo pasado puede operar hoy en un quirófano con la aparatología que hay hoy. Si no tiene las mismas Seguramente habilidades, no. si no tiene, como dijiste vos, Claro. las mismas habilidades adquiridas a lo largo de su profesión, en esta continuidad educativa que nosotros desde lo profesional tenemos que seguir haciendo, imposible. Sería imposible. Total. Ahora, un docente del siglo pasado puede meterse en un aula y enseñar hoy. No, puede, pero Sí, los chicos... sí. Puede, pero los Claro, chicos... pero lo que te quiero decir es que un médico del siglo pasado lo pones hoy en un quirófano y se agarra la cabeza, porque con toda la aparatología nueva no sabría qué hacer. En cambio, vos, un docente del siglo pasado, lo aterrizás en un aula con un pizarrón, un marcador o una tiza y el tipo sigue adelante. Laura, Entonces, te digo más, un el docente, mundo cambió. Laura, te lo digo más, un docente del siglo XIX, también. Totalmente, absolutamente, absolutamente. Bueno, qué debate podemos armar con Eduardo y con Laura. Muchas gracias, buenas tardes. Y Muchísimas gracias, Laura. Y siempre muy atentos. Eduardo, beso enorme, y Sole, beso enorme. Que tengan una muy linda tarde. Nos vemos. Gracias, un abrazo. Chao, chao, hasta luego. Una genia Laura Lewin porque se presta siempre a estos debates y sobre todo Y porque clarísima, es aparte, clarísima, sí, da clarísima. capacitaciones por todo, no solo por Argentina, sino por otras partes, es convocada y sin embargo siempre nos brinda esos minutos para obviamente ofrecerle a todos ustedes que son nuestra audiencia. ¿Hacemos una pausa? Sí, claro. Ya volvemos.